No hace tanto tiempo, al menos en términos históricos, parecía que la democracia liberal había ganado la partida en el tablero geopolítico. Desde mediados de los años 70, el mundo atravesó lo que se conoce como tercera ola de democratización. Y tras la caída del bloque comunista, el orden internacional adoptó una narrativa claramente liberal, con instituciones como la ONU, la UE o la Unión Africana que se alinearon, al menos en discurso, con la defensa de las libertades y los derechos humanos. Pero en apenas una década, o quizás un poco más de tiempo si queremos ser optimistas, la dinámica empezó a invertirse. Mientras las democracias se enfrentan a la polarización, a la desconfianza y a las crisis internas, el autoritarismo no solo resiste, sino que se transforma. Y además ya no actúan solos. Cada vez más, estos líderes comparten tácticas, se apoyan diplomáticamente y coordinan sus narrativas, incluso empiezan a generar espacios propios dentro del sistema internacional. Hoy, en Warrior Diplomacy, hablamos de lo que está sucediendo a las democracias desde Europa hasta Asia, de una red informal de poder que algunos analistas llaman ya la internacional y liberal. Hola a todos, soy Nicolás Paz Montojo y tenía muchísimas ganas de tocar este tema porque estamos en un momento clave para hablar de la internacionalidad liberal. La derrota de Orbán en Hungría ha sacudido el tablero político en la última semana y parece que se abre una grieta en esa internacionalidad liberal, aunque hay resultados o elecciones próximas, como pueden ser las de Francia, que podrían cambiar esto. Pero para analizar este momento tan concreto en el que la internacionalidad liberal crece, se rompe, no sabemos, me acompañan hoy Santiago Barrail y Fabio Almada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan los dos? Saludos Nico, Santi, un gustazo como siempre. Yo estoy bien también, me alegro mucho de estar aquí hablando con vosotros y antes de meternos en harina os propongo arrancar con una pregunta. ¿Qué os ha sorprendido más de los últimos eventos? Es decir, de la derrota de Víctor Orbán en las elecciones húngaras frente a Peter Magyar. Sí, bueno, la verdad para mí es cómo Magyar se benefició de un sistema que creó Orbán. En otras circunstancias, en una democracia normal, Magyar jamás hubiese logrado llegar a esta supermayoría, ¿verdad? De 2/3 del Parlamento. Y esto es gracias a que Orbán manipuló por 16 años el sistema en su modelo y ahora Magyar se beneficia de eso. Se beneficia de unas reglas bastante alteradas que ya no reflejan lo de una democracia normal. Así que me parece muy irónico que Orbán probablemente y el sistema de Orbán vaya a sufrir mucho en base a sus propias reglas. ¿Y tú cómo lo ves, Fabio? ¿Te ha dado algo de optimismo esta situación? Pues mira, un poco sí, ha sido el tema clave aquí en Bruselas estas semanas, ¿no? La caída es un país relativamente pequeño, una economía limitada tal, pero el peso narrativo que tiene Orbán y su partido en el ideal, ¿no? Como que en la idea global de estos movimientos populistas nacionalistas, hiper importante, ¿no? Yo digo, nos da de mucho como caso ilustrativo para el tema de hoy. Pero lo que dices, Nico, digo, un poquito contento en términos generales, pero sigo muy desilusionado con lo que está pasando. Vemos las cosas en el Medio Oriente, ¿no? Hemos hablado mucho en el podcast de eso estas últimas semanas y con cómo Trump está llevando también un liderazgo americano. Entonces, una desilusión, la verdad, multilateral, que escribí en un artículo hace no mucho en Substack, así que ahí sí los oyentes tienen tiempito de leérselos, ahí les pondremos el enlace. Muchas recomendaciones que haremos, Sónico, la verdad. Pero bueno, hoy ¿qué hablaremos, Sónico? ¿Cómo ves el tema? Pues estoy con muchas ganas de tocar este tema porque sí que es verdad que habíamos hablado en el pasado sobre otras cuestiones que están cercanas, como puede ser la fatiga democrática, la democracia en tiempos de extremos, la idea de las distintas autocracias colaborando entre sí, pero faltaba algo, ¿no? Que es conectar todos estos puntos, entender no solo por qué ocurre lo que está ocurriendo, sino cómo funciona realmente el autoritarismo a nivel internacional y cómo están colaborando para intentar reordenar cómo funciona todo el tablero geopolítico. Entonces, para entender todo esto, en el episodio de hoy vamos a, como ya empieza a ser habitual, tocar tres temas, tres patas sobre las que se basará la discusión. Primero hablaremos de modelo liberal y autoritarismo competitivo, hablaremos del caso húngaro especialmente, ya que es lo más reciente, y de sus límites, para luego ya en la segunda parte centrarnos más en esta internacional y liberal, que es el meollo de este capítulo, como estamos diciendo. Y por último, tiene una tercera parte más de reflexión y discusión, intentaremos ver cómo frenar esa autocrática si es que esto es siquiera posible. Si pensamos en dictaduras, creo que todos nos imaginamos mucho la del siglo XX. Es las que nos enseñan en el colegio, creo que todavía mucho en la universidad, son las que están principalmente en las películas. Pero muchachos, no sé ustedes, pero a mí el concepto que más me gusta hoy en día creo que es un concepto un poquito más
apto al siglo XXI. Y es este concepto del modelo iliberal. Y hay varias características de este modelo, pero es más o menos combinando un poquito el aspecto popular de la democracia, que la gente todavía participe, pero completamente manipulando las reglas. Manipulando las reglas que uno podría decir una tonalidad un poquito más liberal. Es sacándole un poquito el adjetivo a la democracia, el adjetivo liberal. A mí me interesa mucho este sistema por una razón principal, que es que los líderes principales de este tipo de modelo llevan la bandera con orgullo. Un Orbán, creo que hace 16 años, que viene diciendo con orgullo que él es el líder de una democracia iliberal. Bueno, tenemos a Nayib Bukele, por supuesto, que se puso a él mismo el apodo del dictador más cool. Pero ¿cómo exactamente se da esto? Muchos de estos líderes llegan al poder jugando con las reglas de la democracia liberal. Llegan con elecciones, con campañas completamente normales, y una vez que llegan al poder, no necesariamente terminan las elecciones democráticas, sino que van lentamente cambiando las reglas, favoreciendo un poquito más con cada pasito administrativo, institucional o legislativo, favoreciendo a su partido, a su movimiento, a su persona. Esto eventualmente tiene un daño muy significante en el Estado del Derecho, en la separación de poderes, en el poder judicial, en el poder legislativo, pero sobre todo creo que en un sentimiento del público de que puede de verdad influir y que puede de verdad tener una influencia en la toma de decisiones a nivel político. Y por supuesto creo que Orbán fue el principal abanderado de este sistema por los últimos 15 años, pero tenemos otros, ¿verdad? Erdogan llegó al poder ya hace más de 20 años y en ese entonces Turquía era considerada una democracia. Modi está implementando un sistema similar alrededor de su propio partido y por supuesto tenemos a Bukele, que yo me atrevería a decir es la figura más estable dentro de esto. Pero Fabio, no sé vos cómo lo ves, si tenés un poquito un concepto que te gusta un poquito más para describir lo que está ahora o si te basaba un poquito más en lo que viene todavía del siglo XX. Claro. No, mira, otro término hiper interesante que se hablará mucho hoy es el de autoritarismo competitivo, ¿no? Creo que lo hemos tocado igualmente un par de veces en el podcast, pero nos hacía falta también elaborar un poquito más de ello, ¿no? Y un autoritarismo competitivo es aquel donde, como dices tú, ¿no? Hay elecciones, hay partidos y sí hay cierta pluralidad, pero en verdad al final las reglas no son justas, ¿no? O sea, es una similar idea, son como otros conceptos que tocan otros aristas, pero más o menos va por la misma dirección, ¿no? Y aquí podemos ver gobiernos donde abiertamente utilizan el Estado y su fuerza para inclinar el terreno a su favor, ¿no? Controlando los medios, colocando aliados en tribunales, modificando leyes electorales y pues utilizando recursos públicos para reforzar su posición. Si esto le suena a compatriotas mexicanos míos, es algo que solía pasar y está volviendo a pasar. En general, yo creo que es algo que vemos en muchos países, en muchas partes del mundo. No tiene que ver con un ala del espectro político o del otra. Estas son técnicas que se utilizan por líderes de todo tipo. Pero lo que nos hace darnos cuenta es que en verdad el autoritarismo, las dictaduras, ¿no? Como podemos decirles, clásicas ya no son lo que solían ser, ¿no? Lo mismo que dices tú, Santi, desde afuera puede parecer una democracia imperfecta, pero desde dentro, cada elección, cada institución, cada decisión en verdad están diseñadas para que el poder no cambie de manos, ¿no? Y creo que también esto puede definir un poquito cómo hemos visto a Orbán en Hungría los últimos años. Eso es otro ángulo, otro concepto clave, ¿no? Nico, ¿tú qué tal? ¿Tú qué concepto así similar crees que hay aquí en el panorama? No, estoy de acuerdo, por un lado, con lo que comentabas de cómo, de lo de la idea del spin dictator, ¿no? De cómo funciona esta idea de que usan promesas, la ideología, el relato, ¿no? Que estábamos hablando. Pero a mí me parece que habría que llevarlo incluso un poco más lejos, ¿no? Que es que al final la idea es que esto, sobre todo Orbán, pero también Trump o muchos de estos, cuando llegan al poder, lo hacen internalizando lo que es el marketing occidental político de las últimas décadas, que es esta idea de la eficacia, la eficiencia, o sea, porque durante décadas a mí me parece que los principales partidos políticos han ido vaciando la política de contenido ideológico y situándolo incluso fuera del espectro de la democracia misma, porque se han llevado decisiones a la Unión Europea, digamos, se externaliza cierta parte de las decisiones, por no hablar de
estamentos como puede ser el FMI o el Banco Mundial, que incluso ya ni siquiera son una asociación de estados, sino que es algo mucho más complejo, y han ido haciendo esta idea de vaciar la política de contenido para hacerla más vendible, vendiendo eficacia, eficiencia. Y llega una persona con tintes autoritarios, como puede ser Orbán, y promete esa misma eficacia, esa misma eficiencia, y es muy difícil distinguirlo, por lo menos en un principio, pero también luego en el discurso de demócratas reales y liberales reales que quieren hacer este tipo de cosas sin pasar por destruir las instituciones. Y con respecto a lo segundo que comentabas, me apetecía también decir que el autorismo competitivo funciona precisamente porque explota las democracias, ¿no? O sea, se protege con las mismas libertades que erosiona lo que estabas diciendo, de que Orbán usó el derecho constitucional para cambiar la Constitución. O sea, es una especie de judo político que es bastante interesante ver cómo funciona, aunque para nosotros sea un poco terrorífico. Pero no sé, Santiago, que te veía ahí decir un poco que igual no estás de acuerdo conmigo, o sí, o quieres añadir algo. No, me da curiosidad también, o sea, pensar en Orbán como alguien que tal vez nunca quiso de verdad ser un dictador completo. Hasta siento que encontró una especie de nivel estable dentro de su propio sistema político, y que no pasó directamente, obviamente. Ahí está la dimensión Bruselas que considerar, ¿verdad? Que Orbán siempre estuvo un poquito en esa tensión con Bruselas, que era que tenía consecuencias económicas para el país y que podríamos argumentar eventualmente tuvo un efecto devastador en la economía húngara que eventualmente llevó a la derrota de Orbán. Pero creo que había algo inclusive, y eso lo veo por lo fácil que aceptó la derrota Orbán en las elecciones. Me sorprendió, la verdad, esperaba que iba a ser algo a último minuto o iba a hacer alguna movida para descalificar a Magyar o para descalificar algunos votos, pero me sorprendió lo fácil con lo que se fue. Y creo que eso lleva un poquito de que Orbán tiene mucha confianza en el sistema que él mismo creó, que creo que hay un sentimiento de que puede volver. Tal vez no sea él mismo, tal vez sea un proxy, tal vez sea una especie de frente como lo es Sheinbaum en México, pero creo que algo tengo una sospecha de que algo no me sienta bien y creo que lleva mucho a esto que estamos hablando ahora, ¿verdad? De que son regímenes híbridos, entonces Orban puede perder. Creo que lo mismo podemos decir de Trump. Trump ya perdió, probablemente pierda otra vez en noviembre. Pero estos líderes lentamente creo que se están confiando bastante de sus propios sistemas. Fíjate, yo algo que se me hace muy interesante es eso mismo, ¿no? La crítica que mucha gente no termina de cuadrar, que si Orbán representa este modelo autoritario, tal, ¿cómo podemos explicar que haya podido perder unas elecciones, ¿no? Y he estado últimamente pensando eso, porque es verdad que las elecciones, o sea, no es que no sean libres, pero estaban bastante inclinadas. Y aún así creo que fue indudable la fuerza que logró el partido de Magyar romper a una manera lo mismo que tú dices. Yo tampoco me esperaba que esa misma noche Orbán dijera Babalú. Y probablemente de aquí en un futuro pueda haber un regreso político de él. O sea, eso no hay que pensar que Orbán está fuera, ¿no? Y yo creo que la clave es entender que el caso de Orbán no encaja igual, como decimos, en esta idea clásica de la dictadura, ¿no? Es un poder que se sostiene no eliminando a la competencia como tal, inclinando el sistema, y esto ha pasado por años, ¿no? Entonces ahora la gran pregunta es qué tanto va a poder Magyar, pues inclinar de vuelta la balanza y regresarle a las instituciones, pues, a Hungría, a volver ¿no? a aclarar un poquito ahí los suelos. Y yo no estoy seguro si va a poder a la larga realmente hacerlo, porque al final no va a ser un trabajo fácil, ¿no? Ahora la gran pregunta aquí en Bruselas es si se van a poder desbloquear los fondos que han estado bloqueados estos últimos años. A verlo. Pues es complicado porque todo lo que comentas es verdad que es un poco contraintuitivo. No lo sé. Hay dos cuestiones. Por un lado está la idea de hasta qué punto ha ganado la oposición las elecciones si el sistema ya se ha distorsionado tanto, ¿no? Es decir, si se ha cambiado tanto el tablero de juego, que esto significa que ahora estos años puede estar Peter Magyar gobernando, pero en unos años Orbán o alguien parecido a Orbán va a volver a ganar porque el sistema está tan completamente cambiado que no hay posibilidad de volver atrás en 4 años. Eso sería por un lado una reflexión pesimista, y la otra reflexión pesimista que se me ocurre es qué pasa si en realidad Magyar no es tan distinto de Orbán más allá de el aspecto europeísta, que sí que parece que es bastante sólido, porque en otros temas ya ha quedado claro que por lo menos en temas de inmigración, incluso en el tema ucraniano, está bastante más cerca de la línea de Orbán que de la línea europea. Entonces, ¿se desbloquearán fondos? Puede, pero ¿hasta qué punto esto va a acabar cambiando
el rol de Hungría dentro de la UE y la política húngara, tengo mis dudas ahora mismo. Pero bueno, eso no quiere decir que no me parezca una buena noticia que para los demócratas liberales como somos aquí en Warrior Diplomacy que haya perdido Orbán, pero soy un poco cauteloso. Pero sí, efectivamente, decías que Hungría no es un caso aislado y yo creo que estaría bien hablar de otros ejemplos. Antes has mencionado, Santiago, a Turquía, que me parece un buen ejemplo, Erdogan, de un líder democráticamente electo. Y aquí igual me salgo un poco de guión, pero quería preguntaros porque me parece curioso. ¿Vosotros creéis que en Turquía podría pasar algo similar? Porque ya se intentó, creo, con el alcalde de Estambul en las últimas elecciones, estuvieron a punto. No parece imposible que algo similar a lo de Orbán pudiera pasar en Turquía, ¿no? Definitivamente no imposible, pero también lleva en qué estado deja Erdogan las instituciones. O sea, aunque Erdogan se pueda ir, de la misma manera que ahora Orbán se fue, y volvemos al caso precedente a Orbán, que es que era el gobierno PiS, el gobierno de extrema derecha del orden y el derecho en Polonia, que bueno, fue derrotado hace 2 años, y Polonia no es que esté en unas muchas mejores condiciones en cuanto a sus instituciones democráticas. Hay muchos intentos y hay muchos intentos de reforma por parte de la administración de ahora el primer ministro Donald Tusk, pero es un proceso bastante largo y bastante difícil. Toca ver cómo será con Magyar. Ustedes dos ya hablan bastante de la alineación ideológica que tenía Magyar con Orbán y que sus diferencias pasaban mucho por temas, hasta podríamos decir casi personales, de entre ellos. Entonces va a ser un experimento bastante interesante que creo que también podría tener bastante impacto para lo que sería Turquía. Creo que las próximas elecciones todavía son en 2028. Pero otro caso interesante, no nos olvidemos de Netanyahu, yo diría. Netanyahu era otro que de verdad se apegaba mucho a este guión y a este manual del liberalismo, la autocracia competitiva. Y que obviamente ahora está todo un poquito opacado con lo que está pasando en el Medio Oriente. Pero Netanyahu siempre estuvo un poquito en esa línea y esa cuerda floja. Y esto nos lleva mucho a que muchos de estos actores se ayudan entre sí, aprenden de uno de ellos. Y creo que eso es algo que vamos a tocar un poquito más en el segundo bloque. Bueno, si algo une todos estos casos que hemos estado comentando en la primera parte es que el autoritarismo actual está claro que ya no funciona como antes. No se impone solo desde arriba, ni se limita a un país concreto, sino que se aprende, se adapta y cada vez más se comparte. Las tácticas que vamos en un lugar aparecen poco a poco después en otro. Presión sobre los medios, uso estratégico de las instituciones, deslegitimación del adversario, no como una copia exacta, pero sí como un repertorio común. Y eso nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Qué pasa cuando estos líderes no solo se parecen, sino que empiezan a apoyarse entre sí? Esta es la idea que hay detrás de la idea principal de nuestro episodio, que es la internacional y liberal, que es una idea de que no es un bloque centralizado, no es un bloque ideológico como en la Guerra Fría, es más bien una red casi informal, aunque los veamos en eventos juntos, como puede ser la famosa CIPAC en Estados Unidos o los eventos que hubo para intentar reelegir a Orbán en las últimas elecciones, en la que prácticamente todos los líderes de la internacional y liberal aparecieron ahí para rendirle tributo y decir que tenía que ganar las elecciones. Su unidad, sin embargo, parece bastante claro, no proviene tanto de una ideología, aunque obviamente hay elementos compartidos entre Orbán y Trump, entre Bolsonaro y Bukele, hay obviamente elementos compartidos, pero eso no es lo importante, sino que es el interés que les une. Es mantener el poder absoluto, es crear una especie de autocracia en la que no haya límites reales a su poder, y para ello no necesitan una ideología, porque tienen algo mucho más poderoso, que es lo que hemos dicho, que es los intereses de supervivencia. La ideología divide, la necesidad de mantener el poder une. Es decir, estamos hablando de algo casi más parecido a un cártel que a una alianza política, ¿no, Fabio? Nico, se me hace una perfecta manera de introducir este concepto. Recuerdo mucho un episodio que grabamos con Julio hace unos meses sobre el supuesto nuevo choque de las civilizaciones, ¿no? Donde criticábamos un poco la teoría de Huntington y le metemos un ángulo un poco más geopolítico de este como choque entre modelos de gobierno, modelos de llevar la política internacional, ¿no? Y hablábamos mucho de este bloque revisionista, ¿no? Que en su gran mayoría son países autoritarios, ¿no? Y lo interesante es eso mismo que tú dices, ¿no? No son países que tienen la misma ideología, ¿no? No son un bloque ideológico como en la Guerra Fría, es más bien una red un poco más informal de regímenes autoritarios, de gobiernos iliberales, de partidos antisistema o actores privados con estos intereses
que coordinan un poco para avanzar sus agendas, avanzar en el poder y tratar de debilitar ciertas normas que a lo mejor constreñen su influencia, ¿no? Y como bien dices tú, la unidad no proviene para nada de pensar tener las mismas ideas como tal, sino es ese interés. Esa es la clave, mantener el poder absoluto sin jueces, sin prensa libre, sin límites reales a la autoridad más consolidada en posiciones ejecutivas, ¿no? Yo creo que eso es más bien lo que une un poco esta, entre comillas, iliberal internacional, que también la podemos criticar un poquito más adelante, ¿no? Pero se me hace interesante, ¿no? Conviven actores súper distintos que últimamente todos están en las noticias, ¿no? Tenemos a la teocracia en Irán, ¿no? Ha sido un promotor un poco también de esta red entre ciertos, con ciertas limitaciones cada vez más. También hemos visto a China, ¿no? Que con Xi Jinping también tratando de meter ahí el modelo chino en donde puede. Hemos visto también una Rusia mucho más nacionalista. Pero vuelvo a lo mismo, lo que importa no es tanto el sistema político, es el método y eso es algo crucial de un libro que hemos leído últimamente mucho, una autora llamada Anne Applebaum, que se llama Autocracy Inc., ¿no? Entonces igual recomiendo un episodio que hicimos. Hablamos ahí más del tema geopolítico, como Irán, Rusia, Corea del Norte, China tienen una agenda geopolítica medio similar, con sus límites también, pero no hayamos tocado tanto el tema del autoritarismo per se. Santi, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que sí hay algo como una autocracia internacional, este tipo de cártel que dice Nico, un nuevo orden o cómo lo ves tú? Sí, sí. También para complementar un poquito lo que venías diciendo, Fabio, creo que este es el episodio en el que pasamos más tiempo sin hablar del elefante de la sala, que es Donald Trump. Pero hasta ni Donald Trump se salva de este carácter un poquito post-ideológico que es del que estaba hablando. Estamos viendo, creo que nos olvidamos, pasaron 4 o 5 meses y Donald Trump está trabajando con un régimen de izquierda en Venezuela. Está trabajando. Sin mucho furor, sin mucho drama. Y creo que eso es bastante excepcional y te demuestra otra vez que estos actores tienen bastantes principios en común, más allá de una ideología de izquierda o derecha, capitalista, comunista, como veíamos antes. Lo que sí vemos ahora de nuevo, Fabio y Nico, creo que es un intento de formalizar un poquito esta alianza. Creo que mucho de lo que venías mencionando y lo que menciona la gran Applebaum en su libro, son muchos lazos bastante informales, bastante secretos, que van un poquito por afuera del sistema internacional tradicional como nosotros lo conocemos. Ahora estamos viendo un intento de formalizar esto un poquito, inclusive con la visión de capaz reemplazar lo que era el orden que Nico describía en la introducción, un orden que estaba basado mucho en el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, sobre todo a través de la ONU. Trump, creo que de manera bastante explícita, creó el Board of Peace como un nuevo espacio para reemplazar las Naciones Unidas, reuniendo a muchos de los principales líderes y liberales y de dictadores de todo el mundo. Por supuesto, creo que no es nada nuevo en este mundo. En los últimos 30, 40 años desde el fin de la Guerra Fría, tuvimos intentos por parte de China y de Rusia de formalizar este tipo de alianzas. Yo me quedo mucho con dos: la Organización de Cooperación de Shanghái, que era una organización liderada por China, que reunía a Rusia, India, Pakistán, Irán, entre otros. Era un foro de seguridad nacional, pero evolucionó mucho como una plataforma de coordinación. También la de los rusos era principalmente la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que incluía en ese entonces a Bielorrusia, Kazajistán y Armenia. Pero por supuesto ahora estamos viendo, eso eran grupos un poquito menos ambiciosos. Ahora estamos viendo un intento bastante certero de verdad reemplazar lo que es el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, yo la verdad, Fabio y Nico, hago mucho referencia al episodio del fin del desarrollo internacional, que es bastante un síntoma y una característica de cómo este mundo está un poquito desapareciendo, está cambiando, capaz inclusive reemplazándose. No sé, Nico, cómo lo ves un poquito, si te querés enfocar un poquito más en el lado económico, en el lado de cómo estos regímenes igual se están sosteniendo a sí mismos. Sí, sobre todo porque al final el mundo no cambia. Sé que dices esta idea de que estamos poco a poco en una transición, en un momento cambiante. No cambia si el sistema general que sostiene ese mundo no está cambiando un poco también. Y yo creo que es, en cierto sentido, lo que está pasando con esto, que es que el capitalismo, aunque
parezca contraintuitivo, está en cierta manera ayudando al iliberalismo. Digo contraintuitivo porque el capitalismo, si está asociado a una ideología, es precisamente al liberalismo. Los padres fundadores del capitalismo son los padres fundadores del liberalismo prácticamente, tanto a nivel económico como a nivel político, pero hoy en día ese vínculo parece estarse rompiendo y, como ya pasó en otras épocas de la historia, como, como puede ser, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, pero ese vínculo hoy en día parece estar rompiendo en el sentido de que las grandes empresas están viendo que les sale rentable apoyar a estas autocracias. Por un lado está lo obvio, pues Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, toda esta gente yendo a la inauguración de Trump, extendiendo generosos cheques para pagarla, para decir que lo importante para estas empresas en realidad es proteger el balance y beneficiar a los accionistas, y si para ello se tiene que cambiar el discurso político, pues se cambia. Hemos pasado de Zuckerberg diciendo que es necesario proteger a todas las minorías a llevar una camiseta de Bro y decir que igual nos estamos pasando un poco con la libertad de expresión. Y por otro lado, podríamos argumentar que el propio capitalismo de plataformas ha calculado que un sistema iliberal, en el que normas liberales clásicas como las leyes antimonopolio, la regulación fiscal, la rendición de cuentas quedan completamente enaminadas, es mucho más rentable para ellos porque pueden ejercer aún más poder económico y poder político. Y por último, para mencionarlo también de pasada, hay cuestiones más escondidas que a veces no se mencionan, que son muy importantes. O sea, los petrodólares del Golfo, el dinero ruso, los fondos chinos, cualquier dictadura que se te ocurra, han encontrado y encuentran refugio legal para su dinero y formas de ganar aún más dinero en la City de Londres o en Wall Street. Y eso es algo que de hecho pasa también con los cárteles de droga, los que blanquean su dinero a través de grandes operaciones financieras. Estos grandes dictadores o intentos de dictadores hacen exactamente lo mismo, y a mí me parece que es algo que está bien al menos comentar porque es importante para el conjunto del episodio. Pero volviendo a la cuestión en sí, ¿qué opináis de estas contradicciones que hay por un lado económicas, pero qué otras contradicciones os parece que pueden existir además de la económica, de esta de las empresas yendo contra el liberalismo? Sí, muy interesante la verdad ese aspecto económico. Yo me quedo mucho también con algo que va más allá de los líderes políticos. No necesariamente tenés que ser un cabeza de Estado para estar dentro de este sistema. Y Nico, vos mencionabas muy bien los jefes de las personas más ricas del mundo, básicamente hoy en día. Pero yo me estoy enfocando también un poquito en los líderes de la oposición. Ves al propio Santiago Abascal muy presente en estas conversaciones. Ves a un Nigel Farage, que también está presente. Eh, es muy posible que ahora veamos a Víctor Orbán todavía omnipresente, todavía sosteniéndose dentro de este ecosistema. Por supuesto, la figura de Steve Bannon, cómo olvidarnos de él, es un poquito el arquitecto de todo lo que estamos viendo ahora. Y eso lo veo muy similar a casi una inspiración de lo que fue el socialismo internacional en el siglo XX. Podemos ver ahora lo que es el conservadorismo internacional. Y para mí eso me parece una contradicción muy interesante, que el sistema tradicional de la ONU y de todo eso necesitaba mucho que seas un cabeza de Estado, que seas un primer ministro, un presidente, para formar parte de estos círculos. Y hoy en día no necesariamente. Hoy en día tenemos un montón de actores diferentes que están entrando en el tablero geopolítico, hasta el punto que creo que la línea entre lo que eran los políticos tradicionales, la diplomacia, todos estos mundos que pensábamos conocer, se están viendo mezclados con otros mundos, y unos mundos bastante más oscuros. No sé, Fabio, ¿cómo lo ves este tema de las contradicciones? Mira, es un tema que hay para debate y hablar horas. Es impresionante y creo que ambos ustedes tocan temas hipercruciales. No podemos no entender este sistema sin pensar en eso, en la cleptocracia, en los multimillonarios que afectan. Y me vienen nombres facilísimos a la mesa, dos rápidos, Witkoff y Kushner, ¿no? Literalmente en cada tratado de terminar conflictos, sea Ucrania, sea en Ruanda, ahora en Irán, están ahí y al final no son actores políticos con años de experiencia diplomática, están conectados a la cúpula del poder, y no solamente político, sino económico. Y al final hay demasiados tratados que están saliendo por debajo de la mesa, que se empiezan a saber, imagínense todos los que no tenemos idea hoy en día. Entonces, creo que siempre ha habido corrupción a estos niveles, no podemos ser tontos, tanto en regiones del sur global como del norte global. Ahora lo que siento que ha cambiado es que la máscara está afuera y abiertamente les da igual. No todo lo que estamos viendo también alrededor del mundial, ¿no? Con Infantino, tal, es que la corrupción y la cleptocracia está
en cada punto, hasta el punto de que Infantino estaba ahí en el Board of Peace, ¿no? Dando este premio de la paz y tal. Es impresionante. Hablando de otro actor no político muy metido en estos espacios, Gianni Infantino, qué Es personaje, impresionante. wow. Y fíjate, Santi Nico, otro nombre que últimamente estoy escuchando cada vez más, Darío Amodei, el CEO de Anthropic, otra empresa de tecnología de inteligencia artificial. Y me estaba leyendo hace poquito en The Economist cómo no quieren sacar su nuevo modelo que se llama Mythos al mercado por la capacidad de disrumpir con un sistema online, ¿no? Entre comillas. Impresionante, ¿no? Pero ya actores muy concretos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, todos estos personajes teniendo un rol fuertísimo que también trae ahí la cosa ideológica. No sé si recuerdan a Elon Musk con su saludito ahí hace un poquito más de un año. Muy, muy Steve Bannon todo esto. Y hablando del caso de Trump, es que tenemos para mucho de dar. No sé, Santi, tú creo que querías decir otra cosa. Sí, no, tal vez también transicionando al último bloque, porque acá podríamos estar horas de verdad en lo que es un mundo al que ya no entendemos tanto, ¿verdad? O sea, este mundo no te lo enseñan en diplomacia, o, en las primeras clases de diplomacia en la facultad, en la universidad. Pero creo que la principal contradicción, Nico, para ir yendo un poquito hacia el tercer bloque, es que hay algo bastante natural de estos líderes, que es bastante agresivo y bastante transaccional. Entonces, no creo que puedan sostenerse y trabajar tanto o en profundidad, de manera sostenida, porque creo que eventualmente van a llegar a ver esos roces, esa tensión un poquito. Entonces, creo que algo llega a esto, de que la contradicción principal de esto es que muy adentro de este sistema internacional, de la liberal internacional, hay algo que va a llevar a, no sé si su fin, o aunque sea a un estado natural de inestabilidad. Bueno, pues mientras la Internacional Liberal se expande, la pregunta central para la comunidad liberal que queda, incluso los aliados a izquierda y derecha de esa comunidad liberal, es clara. ¿Cómo se defiende la democracia en un mundo de autócratas sofisticados y redes transnacionales de poder? La respuesta yo creo que requiere más que diplomacia cautelosa, que esta idea de que se puede apaciguar, hacer a los autócratas es un poquito compleja e igual no está resultando tan bien como podríamos pensar, por lo que necesitamos un poquito de imaginación, un poco de estrategia. Entonces yo quería preguntaros a vosotros dos, así para empezar a lanzar el debate sobre esta idea, ¿qué estrategias creéis que se deben priorizar a la hora de enfrentar a estos autócratas y qué estrategias creéis que se están desplegando ya para frenar a estos autócratas? Claro, claro. Nico, una gran introducción a este tercer bloque. En este último podemos debatir un poquito más, sacar ideas, contraposicionarnos uno del otro para tratar también fortificar lo que pensemos. Yo creo que Santi tiene ideas de sobra, que él trabaja en este tema, pero yo primero creo que lo que hay que hacer es identificar por dónde tirarle, ¿no? Y el mes pasado leí un artículo impresionante de Stephen Hodgkin, se llamaba The Weakness of the Strongman, ¿no? La debilidad de los líderes fuertes, ¿no? Donde empezaba a hablar de estas grietas de por dónde podían entrarle los opositores. Y reconocía, creo que eran como unos 6 puntos, ¿no? Voy por ellos rápido, uno por uno, ¿no? Lo primero es que al final uno cree que los dictadores, que estos nuevos autoritarios son imposibles de tumbar. No es verdad. Hacia afuera pueden ser muy fuertes, pero puede que sean muy frágiles para adentro, ¿no? Entonces, lo primero es identificar que hay una fragilidad en este spin de sus discursos, ¿no? Depende mucho de la imagen, de la competencia, popularidad, pero luego crisis económicas, casos de corrupción pueden derrumbar rápidamente la narrativa. Lo vimos en Hungría últimamente. Un segundo punto, la trampa de la modernización, ¿no? Vemos sociedades más educadas, más conectadas, más difíciles de controlar, ¿no? Con el internet, tal, pues también luego estos casos se saben más. ¿Qué vemos en Irán a principios de año? Pues un Estado tratando de controlar ahí también esa narrativa. ¿Qué pasó? Bombardeos de Estados Unidos que trajeron para abajo, para abajo ese movimiento. Se puede hablar un poquito más de ello adelante. Tercer punto de estos 6, rivalidades internas, paranoia, ¿no? Luego vemos que entre la corrupción y el clientelismo pues, se generan fricciones dentro de los sistemas autoritarios. Un cuarto punto de también alianzas frágiles. Estamos hablando de esta internacional y liberal, pero es un matrimonio de convivencia, ¿no? Hay choques por intereses, ¿no? Hemos visto que Rusia ni China han estado ayudando a Irán como se pensaba que podían hacerlo.
Un penúltimo punto, dependencias de flujos de dinero externo, ¿no? Son regímenes que dependen mucho de recursos de fuera, ¿no? O de sus propios recursos de estilo petróleo o gas, entonces son vulnerables a sanciones o a crisis. Y últimamente yo te diría el último punto, crisis de sucesión. La personalización extrema del poder convierte cambios de liderazgo en momentos de mucha inestabilidad y posible fragmentación. Pensemos en un Xi Jinping con 70 y pico tacos, también ahí pensando quién le va a suceder. Varias ideas de por dónde yo creo que se podía entrar, pero respuestas, Santi, te las dejo a ti, que sé que tú esto le controlas. Pero ¿y qué te parece si el que trabaja para la democracia acá te hace un argumento del diablo y te muestra un poquito las matices de lo que fue la derrota de Orbán? Nico, capaz te dejo a vos para que rompas el argumento, pero creo que podemos resumir la derrota de Orbán en una línea bastante simple. Creo que mencionaste muchas cosas muy valiosas, Fabio, pero creo que al final de todo este cuento mucho se define con el tema económico. Y la verdad con el tema de Orbán era que Hungría tenía una de las peores economías del continente, con una inflación altísima, con una reducción casi gigantesca de la inversión extranjera, un 18% desde principios de 2023, muchísimo. Entonces este era un contexto económico de los consumidores, empresarial, bastante negativo. Obviamente se le suma a esto un elemento muy relacionado al tema del retroceso de la democracia, que era los fondos europeos bloqueados, eso queda muy claro. Eso afectó mucho también el estado de la economía húngara. Pero de verdad podemos resumirlo como en una característica, una tendencia principal de lo que es Hungría hoy en día, que la gente está dejando de tener hijos y la gente está dejando de tener hijos en base mucho a que el contexto económico no es favorable. Eso era una de las preocupaciones principales de Orbán en todo su gobierno y creo que en eso podemos resumir mucho. No sé, Nico, cómo lo ves, si querés opinar un poquito al respecto. Pero odio decir esto, pero siento que mucha de la gente que sacó a Orbán del poder no lo hizo en favor de la democracia, lo hizo en contra del que estaba en el poder. Y sobre todo que la situación es que es única. O sea, aparte de todas las particularidades económicas y sociales que has mencionado, que son muy importantes, que es lo que posibilitaron que hubiera una alternativa a Orbán o que hubiera un enfado con Orbán, para canalizar ese enfado ha sido necesario que la izquierda se retire de todos los distritos electorales, que se presente un único candidato frente a Orbán, un candidato que aquí estaría en la derecha tradicional y que lo haya tenido que apoyar desde los comunistas hasta todo el mundo ha dicho yo me retiro la candidatura porque lo que sea menos Orbán es una situación muy particular que no sé si es posible replicar en otros contextos. Por eso es verdad que la idea, pero a ver, también, tampoco es la única derrota que ha sufrido, digamos, el autoritarismo democrático últimamente. Habéis mencionado el primer mandato de Trump. Hemos hablado largo y tendido en muchos podcasts de lo que pasó con Bolsonaro y cómo Bolsonaro intentó cambiar el sistema y ha sido derrotado limpiamente en las urnas y ha habido una transición que a Bolsonaro le hubiera gustado que fuera más complicada, pero que al final ha sido bastante pacífica dentro de lo que cabe. Pero a pesar de este optimismo con que se puede ganar en la democracia, a mí me parece que para ello es necesario no ser demasiado naif y tener en cuenta también que es necesario cambiar la infraestructura en la que se sustentan muchas de estas autocracias, que para mí actualmente es el sistema de Internet y de información que tenemos. Porque antes, Fabio, has mencionado que hay vulnerabilidades de los autócratas como es la fragilidad del spin, la trampa de la modernización, esta idea que nos volvemos más educados, más informados, VPNs, etcétera, y estas cosas son reales. Pero Internet también puede ser capturada. Rusia lleva siglos haciendo un soberanismo digital y bueno, lo de los chinos con WeChat es ya una cosa completamente diferente. Y en el caso occidental lo hemos mencionado antes, pero las grandes plataformas tecnológicas no han tenido ningún problema en alinearse con Trump y las grandes empresas de la IA está por ver si lo hacen también. Entonces, si a este tipo de empresas no se les perjudica de alguna manera, yo creo que la Unión Europea es un sitio desde el que se podría hacer bastante bien por favorecer conductas que van en contra de los derechos humanos, va a ser muy difícil frenar todo esto. Entonces creo que también hay que ir por este lado de cambiar el sistema, crear reglas que impidan a los autócratas aprovecharse de ellas. No sé si me estoy explicando. Mira, definitivamente, Nico, y creo que aparte no podemos, lo que dices tú, no todas las estrategias van a funcionar en todos lados. No dejemos de olvidar que Hungría funciona en el ecosistema europeo, que es un factor, ¿no? No vamos a ver lo mismo en Turquía con un Erdogan que ya abiertamente sí que mete a sus opositores a la cárcel, ¿no? O los hunde en tribunales, que también son cosas que digo, se pueden ver en países donde hay, ¿no? A lo mejor
no sé, instituciones un poquito más sólidas, pero me refiero. Luego hay limitantes. En el caso de Hungría, por ejemplo, se está hablando mucho de Bulgaria, ¿no? El nuevo Orbán, que a lo mejor tampoco llega a esos niveles. A verlo, ¿no? A verlo. Pero en verdad, yo creo que no estaba tratando de decir una lista de grietas que funcionen en cada uno de estos, pero son espacios donde a lo mejor por aquí se puede entrar acá, por acá otro, ¿no? Para dar un par de ideas a pues gente de cómo levantarse, ¿no? Santi, hace poco hablábamos del tema de las protestas de la generación Z, ¿no? Que también toca mucho con una generación joven, más internacional, que sabe qué está pasando en el mundo y que espera y busca un camino mejor. Que lo encuentre es otra cosa, no es otra parte de la ecuación, pero descontento hay. Sí, por eso tal vez a los oyentes le parezca un poquito simpático o irónico que estemos haciendo este episodio sobre la liberal internacional cuando perdió Orbán. Pero creo que justamente ese era el punto, ¿no? El punto era también mostrar de que este problema no va más allá de la derrota del simple Orbán. Y justamente con toda esta estrategia que estamos hablando, la verdad que con la que yo estoy ya casi sentenciado, rindiendo un poquito, es en el sentido de que tal vez no vamos a derrotar a estos líderes, tal vez no vamos a derrotar a estos movimientos, sino que tendremos que aprender a vivir con ellos. Hace poco leía otro artículo fantástico en Substack de Damon Linker que se llama Populismo es parte de nuestra fábrica política. Y que de verdad te dice que una victoria así final de uno al otro no se va a dar. En la democracia no le va a ganar al iliberalismo, ni el iliberalismo le va a ganar a la democracia. Podemos ver cómo la democracia a nivel global obviamente estaba en declive hace más de 15 años, pero a la vez, dentro de una perspectiva histórica, no estamos viendo una estabilización de regímenes iliberales. Trump perdió hace 6 años, Orbán perdió la semana pasada, por supuesto, Netanyahu y Erdogan siempre pueden estar en la cuerda floja, Meloni, que claro es más moderada que los demás, también se ve bajo presión. Y a nivel internacional, yo no le veo mucho aguante a esta Board of Peace. Rusia, que era el principal agente de este sistema hasta hace unos años, está mucho más debilitada hoy en día. Su adventurismo en Ucrania generó una unión poco antes vista en el mundo liberal, y China está contenta en su aislamiento. Y a eso sumándole a dos de las autocracias principales de Autocracy Inc., que eran Venezuela e Irán, que hoy en día se ven muy golpeadas por otro propio líder del iliberalismo. Así que tal vez yo me quedo con ese sentimiento un poquito, no sé si es un rendimiento casi positivo de que aprendamos a vivir con esto, aprendamos tal vez también a aprender de cómo mejorar nuestros sistemas políticos en base a lo que están haciendo los iliberales contra nuestras propias instituciones. Santi, si puedo decir mi conclusión antes de darle al gran Nico el privilegio de concluir este increíble episodio, es también hablar de otro pedazo de artículo en Substack escrito por ti mismo, Santi, donde hablabas de otra manera de a lo mejor tumbar a los dictadores, que es con intervenciones foráneas. Gran pieza, la vamos a dejar aquí en los comentarios, claro que sí, pero Santi, me gustó eso, o sea, al final también pensar en otra estrategia de te ataco y te quito de encima la autocracia, no es como funciona, ¿no? Se ha visto por los años intervenciones extranjeras y exportar e importar sistemas democráticos no funciona. Entonces, esa es otra cosa que a lo mejor también podemos quitarnos de encima. Pero me gusta tu conclusión de dos mundos paralelos, porque sí es verdad que hemos visto por todo el proceso histórico que hay olas, hay péndulos, y a veces va más para un lado, luego se va para el otro, a veces se queda en el centro, pero está en constante movimiento y nunca vamos a ver una idea, una ideología, un sistema ser eterno, ¿no? O sea, vamos a ver transiciones, conflictos, tensiones. Es cosa de pues tratar de evitar que los parámetros se rompan y ya no haya manera de quitarte encima a cualquier individuo, ¿no? Yo creo que eso sí es la definición de estás jodido, estilo Kim Jong-un. Ahí ya, ¿qué le digo a nuestros compañeros coreanos del norte? A los tres que nos escuchan, porque por cierto, hay uno que otro en las estadísticas de Corea del Norte, no sé cómo, pero ahí sí, no sé cómo. A Corea del Norte no te tengo respuesta. Estamos No sé. representados en todos lados, queda claro. Las VPN son una maravilla. Pero Nico, por favor, ¿cómo concluimos un gran episodio? ¿Con qué te quedas tú? Pues es complicado porque es que hemos empezado a hablar de Hungría, pero es que hemos tocado tantos palos a lo largo del episodio que es difícil hablar de algo más. Yo creo que la conclusión que saco de todo esto es que a pesar del momento que vivimos, victorias como la de Peter Magyar, con todos los matices que se le puedan poner, nos deben servir para ser un poco optimistas. A pesar de todo lo que hemos dicho en este episodio, creo que merece la pena cerrar con un poquillo de optimismo y pensar que, bueno, que mientras
todavía haya elecciones, mientras todavía se pueda salir a votar, aunque el sistema esté trucado y se busquen formas para trucar el sistema trucado, como ha pasado en Hungría, mientras los jueces no cedan, aunque les presionen, como está pasando en Estados Unidos con ciertas medidas que son frenadas precisamente porque el sistema judicial las frena, mientras pues incluso nosotros como ciudadanos sigamos protestando, no nos dejemos desmovilizar, sigamos levantando la voz contra los abusos que percibimos, los abusos que no toleramos como sociedad liberal, yo creo que tenemos algo de esperanza, ¿no? Porque al final la democracia no es un estado permanente, es una práctica, es algo cambiante, como hemos venido, yo creo, insistiendo a lo largo de todo este episodio, es algo mutable y como todo lo que practicas, si no se practica, también lo pierdes, ¿no? Es como montar en bicicleta. Si pasas muchísimo tiempo sin montar en bicicleta, luego te tambaleas cuando te subes a ella. Entonces yo creo que hay que practicar más democracia todos los actores que podemos, y a ver si con eso podemos de alguna forma frenar esa democracia liberal. Bueno, Nico, tal vez el que nos va a enseñar a andar en bicicleta justamente es Mark Carney. Yo soy un fiel seguidor del carnismo, pero eso, también me despido un poquito de los oyentes con otro episodio, la verdad, genial, me gustó mucho, mucho la charla. Queda mucho el 2026, así que muchas cosas pueden cambiar y nos dejará seguramente muchas sorpresas, inclusive con este tema. Total. Y yo creo que ese tema, Santi, de Mark Carney y esta idea, ¿no? De las potencias medias unidas podría ser también un gran tema a tocar, ¿no? Ahí creo que con Julio lo mencionamos hace unas semanas en un lunch, en un work lunch. Así que bueno, temita ahí para la lista de los 1000 temas que tenemos en cabeza. Ha sido un gustazo, Nico, Santi, yo nada más que añadir, agradecer a ustedes, a todos los oyentes, y nada, aquí nos tendrán en War Diplomacy, en donde sea que nos escuchen, a la hora que nos escuchen. Saludito a todos. Chao, chao.